Bienvenidos en este viernes de Periodistas en Línea, viernes 23 de octubre. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Les recordamos que también en nuestro canal de YouTube del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo está este y los programas anteriores para que nos sigan. También los invitamos a que nos pregunten, a que compartan y a que podamos interactuar con dos invitados de lujo, Arturo Ángel y Miguel Ángel, periodismo de investigación especializado, con propósito, con enfoque, con denuncia, con un programa que de verdad no nos vamos a aburrir ni un segundo, sobre todo por lo que significó encontrar un sistema de investigación y una manera en cómo de alguna forma opera el gobierno o los gobiernos estatales y seguramente muchos más. Arturo Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado esta invitación. No, un gusto estar con ustedes y acá dispuesto a que nos pasemos un muy buen rato platicando. Muy buenas tardes y saludos a todos, por supuesto. Muchas gracias, Arturo, y también a Miguel Ángel, dos ángeles el día de hoy. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buena tarde. Gracias por aceptar también. Hola, ¿qué tal, Armando? Sí, pues con gusto y pues muy emocionado de estar con ustedes, muy comprometido con esta oportunidad que tenemos de compartir también con Arturo y pues adelante, ojalá que sea una buena charla. Muchísimas gracias y nos vamos directo porque si no el tiempo nos va a comer. Arturo Ángel, él es periodista especializado en temas de seguridad, justicia y corrupción, además de transparencia. Desde hace 5 años forma parte del equipo de reporteros de Animal Político. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo, del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017 y del Anthony Lewis Prize for Exceptional Journalism en el 2018. Así que galardonado, Arturo, de sobra. Quitamos mucho de la información de tu carrera, de lo que has logrado para poner lo esencial. Bienvenido y muchas gracias por contarnos y saber un poco más lo que hay detrás, lo que hubo detrás de esta investigación de Javier Duarte y las empresas fantasma. Adelante, Arturo. Hola, no, pues de nuevo muchas gracias por la invitación, por supuesto, al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? En una sesión más de este magnífico esfuerzo que han hecho todos los viernes, por cierto, para tener estas charlas que espero sean de interés de muchos, ¿no? Y pues poder platicar un poco, sobre todo básicamente pues entre colegas y entre periodistas y entre estudiantes que no dejamos de ser nunca nada de eso, todos nosotros siempre estamos aprendiendo, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en mi caso, aunque siempre hablo un poco en plural, porque detrás en el caso de Animal Político, de todo lo que publicamos, la verdad es que siempre hay un gran trabajo en equipo, más allá de que a veces 1 o 2 o 3 reporteros seamos los rostros más visibles de una investigación, siempre hay este tema del periodismo colaborativo, ¿no? Y el caso de las empresas fantasma de Veracruz es un reportaje que publicamos en el 2016, donde, pues a grosso modo les digo, lo que logramos probar periodísticamente, por supuesto, es que el gobierno de Veracruz, en este caso del famosísimo Javier Duarte, había sistemáticamente entregado contratos a una red de empresas fantasma. En ese momento publicamos por algo así como 650 millones de pesos, desde 4 dependencias del gobierno de Veracruz, durante por lo menos 2 años, de forma reiterada, ¿no? Ese sería el resumen, a grosso modo, directo, de un fenómeno que el día de hoy nos parece, y ahí es por ahí donde quiero empezarles a contar esta historia, de un fenómeno que yo les diría que el día de hoy ya se ha vuelto bastante común, digamos, ¿no? Cuando hablamos de empresas fantasma, de desvío de recursos públicos en contratos, estas compañías que existen en el papel, pero no existen en la realidad, de que se asignan contratos, de que se truquean licitaciones. Nos hemos acostumbrado en los últimos años bastante a eso, pero déjenme decirles que en el 2016 era algo que para nada era común. Ya existía el concepto de empresa fantasma, pero aquí voy a uno de los varios puntos por los cuales creo que este reportaje pues resultó inédito en ese momento, ¿no? Yo lo resumiría básicamente en 4 puntos, ¿no? Y el primero de ellos es este que les comento. Creo que fue la primera vez que logramos probar periodísticamente que había habido una operación de corrupción para entregar contratos a una red de empresas fantasma, ¿no?
se había escuchado de las empresas fantasma, ya existían desde hace mucho, déjame decirles, las empresas fantasma servían para desviar impuestos, para asignarles propiedades, pero en esta ingeniería de corrupción que siempre existe, lamentablemente en nuestro país, a alguien se le ocurrió que, también sirven para asignarles recursos públicos, ¿no? Entonces, en uno de estos últimos usos de una empresa fantasma fue para comenzar a desviar dinero del erario, ¿no? Y creo que el reportaje de Veracruz en ese momento fue pionero porque nos permitió tanto revelar este sistema de corrupción que a la postre detonaría un montón de reportajes más, no, entre ellos algunos que hemos hecho en Animal Político, como la estafa maestra, donde aprendimos cómo funcionaba el mecanismo, pero creo que logramos, más allá del personaje de Javier Duarte, logramos, creo que, poner en la mira este mecanismo y este modus operandi de corrupción y retratarlo paso a paso, ¿no? Y creo que en ese sentido fue inédito, además de que nos permitió desarrollar una metodología periodísticamente, que nosotros luego en Animal Político la fuimos a compartir en varios talleres en los estados, ¿no? Y con varios colegas. Creo que además aprendimos cómo indagar este tipo de casos. Entonces, por eso es que esto se trata de un reportaje que siempre que nos acordamos de él, tenemos eso muy presente, ¿no? También tuvo algunos otros puntos inéditos. Imposible que los desarrollemos todos ahora, por supuesto, pero también, porque ha sido un reportaje de Javier Duarte de Veracruz, en constante evolución. Yo les diría que prácticamente nunca lo hemos cerrado, más allá de que pasan meses sin que haya algún hecho nuevo, pero luego surge alguna cosa. Este también es un reportaje pionero o inédito en el sentido de que logramos probar periodísticamente parte de la ruta del dinero, sin poder seguir cuentas bancarias, porque evidentemente nosotros no somos una autoridad. Logramos probar en dónde había terminado parte del dinero, y una parte de ese dinero, pues evidentemente era en las campañas presidenciales del PRI, ¿no? No es que la revelación en sí nos sorprenda, pero otra cosa distinta es probarlo, y aquí por una serie de coincidencias, datos paralelos, logramos hacerlo, ¿no? Y finalmente también resulta inédito, aunque eso lo dejo como punto al final, pero no menos importante, pues porque además pasó algo, ¿no? En este caso, pues que el principal responsable está hoy en la cárcel y sentenciado, ¿no? Por supuesto me refiero a Javier Duarte. Estamos tan lamentablemente acostumbrados en México a excelentes trabajos periodísticos, ¿no? Donde se prueban cosas muy sólidas, pero pues donde por unas o por otras no pasa nada, ¿no? Se simulan investigaciones, se hace como que se indaga algo y al final se lavan las manos. En el caso de Javier Duarte, por unas o por otras, porque consideraron que políticamente salía más barato sí procesarlo que dejarlo ir, por lo que fuera, pues sucedió esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este reportaje, insisto, tiene estos puntos inéditos, pero yo me quedo siempre con el tema de la metodología, ¿no? Fuimos aprendiendo, porque sí, además fue ir reconociendo un camino. Sabíamos teníamos algunas como bases, ¿no? Entendíamos más o menos que era una empresa fantasma, entendíamos que era una licitación, por supuesto, cómo funcionaban las contrataciones a grosso modo, pero fue como ir armando con varios tropiezos en el camino, un rompecabezas que luego ya nos ha ayudado a hacer otro tipo de reportajes, incluso con un alcance mayor en menor tiempo, ¿no? Y un punto aquí, y es el otro que quiero abordar de inicio muy importante para que nos permitió llegar a esto que ustedes están viendo, es la transparencia, ¿no? Siempre lo decimos y lo repetimos y nunca me cansaré de hacer énfasis en ello. El esqueleto de la columna vertebral de este reportaje de Javier Duarte y de muchos otros, y yo les diría que de la mayoría que tienen que ver con contratos de empresas fantasma, la columna vertebral fueron documentos obtenidos 100% a través de transparencia. No quiero decir que las fuentes no son necesarias, que no es necesario que alguien de adentro te pase un tip, que para nada esto sustituye al reporteo en el terreno, eso es de siempre, ¿no? Para una nota, para un reportaje, pero el entramado de corrupción, la columna vertebral de qué pasó, cuándo pasó, a qué empresas, cuánto dinero, es 100% construido a través de herramientas de transparencia. Y eso es un punto fundamental porque esto significa que, no lo quiero decir como que es algo positivo, pero hay un término que nosotros usamos comúnmente que es el de la corrupción legalizada, ¿no? Porque para robarse el dinero, pues el dinero que se roban es el dinero de todos, los recursos públicos de todos nosotros. Y como es el dinero de todos, pues tiene reglas que hay que seguir. Entonces, para desviar los recursos, pues tienen que manipular esas reglas. Lo logran, desvían los recursos,
pero tienen que dejar forzosamente ciertos rastros, porque por lo menos en el papel tienen que simular. Esa simulación es la que a nosotros nos permite poder trabajar, agarrar esta, como decimos los periodistas, luego esta cola de la rata y empezar desde ahí a ir siguiendo la historia, a ir desenredando esta madeja de corrupción y eso lo podemos hacer por los mecanismos de transparencia y las herramientas que hay que estar actualizándose y utilizándolas y aprovechándolas y descubriéndolas y reaprendiéndolas. Por eso decía yo que nunca dejamos de ser estudiantes porque siempre tenemos que estar regresando a ellas, pero el reportaje de Javier Duarte y el de la estafa maestra y otros lo hemos construido fundamentalmente a través de herramientas de transparencia y eso nos permite a su vez pues desarrollar una metodología que es la que luego hemos venido replicando, ¿no? Entonces, pues de inicio, eso es lo que me gustaría comentarles, ¿no? Más allá de la historia en sí, que esa ya está publicada, que en algún momento, si quieren, nos da chance más adelante la sesión para platicar de una segunda parte que tuvo este reportaje, pero esa historia inicial, la de los 645 millones de pesos desviados en el gobierno de Veracruz, fue una historia que nos permitió aprender en el camino un método y sobre todo yo creo que su impacto más importante, más allá de la pirotecnia de que Javier Duarte esté en la cárcel, fue que puso en la mente de todos y en el escenario público un modus operandi con el cual se estaban desviando recursos públicos y yo creo que esa historia hasta el día de hoy continúa, porque si ustedes googlean empresa fantasma X, van a encontrar ahora un sinnúmero de historias y de reportajes a todos los niveles y sin duda yo creo que ese es el trabajo del que estamos más orgullosos hasta ahora. Muy bien, Arturo, te agradezco mucho esta primera, pues muy resumida, que si me lo permites, al menos veo 5 puntos clave. La primera, que obviamente lograron periodísticamente demostrar y comprobar lo que es la ingeniería de la corrupción, todo este entramado. Segundo, que lograron trascender del nombre del personaje a trascenderlo realmente a este modus operandi, estoy ocupando incluso tus palabras. La sí. Tercera y la más fundamental, el tema de la metodología, que encontraron ya un camino que puede ser replicable para futuras investigaciones periodísticas, que puede ser la base también para enseñanzas y profesionalización del mismo oficio periodístico. El siguiente, que es el cuarto, es el tema de que estamos acostumbrados a que no pasa nada y aquí pasó algo. No importa si fue una vendetta política, pero algo ocurrió. Y por último, la importancia de las herramientas de transparencia. Estos como los 5 puntos más importantes sí. que destaco de tu presentación. Te agradezco mucho y regresamos en un momento más para profundizar contigo. Muy interesante, la verdad, muy rico, con mucha carnita, como se dice, lo que nos acabas de compartir. Regresamos contigo, Arturo. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel León Carmona. Muy buenas tardes. Actualmente él se desempeña como director editorial del periódico y Consulta y como corresponsal del medio digital La Silla Rota. Principalmente documenta desapariciones de personas y fosas clandestinas. Es egresado de la Universidad Veracruzana orgullosamente. El tema es un reportaje duro, áspero, complejo, doloroso incluso, el campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, publicado en La Silla Rota y por iConsulta de Veracruz. Es con este trabajo con el que Miguel Ángel León Carmona ganó el Premio Nacional de Periodismo 2017 en Noticia, el campo de exterminio del gobierno de Veracruz. Miguel Ángel, gracias por aceptarnos esta invitación y adelante. Sí, Armando, gracias. Buenas tardes. Pues bien, yo quisiera retomar de alguna manera lo que platicaba Arturo Ángel, o sea, el mérito del trabajo que por el que ellos ganaron. Bueno, ellos presentaron de manera inédita pues todo el modus operandi, no sé cómo llamarle, de cómo se robaba dinero pues, público de Veracruz. El reto en el caso del campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, creo que sería, espero me dé a entender, creo que es lo opuesto, ¿no? Era contar algo tan común, pero el reto que nosotros nos enfrentamos era cómo contarlo, ¿no? O sea, sin duda a la hora de hacer periodismo de investigación es válido siempre que, por decirlo así, no siempre va a ser algo completamente inédito. Cabe resaltar que bueno, pues nosotros fuimos galardonados por el tema de noticia o cobertura
en este caso, bueno, creo que de las cosas pues que yo destacaría del trabajo que, como también decía mi compañero, a pesar de que solamente va firmado por tu servidor, tuvo todo un equipo que me acompañó, también principalmente mi compañera Sandra Romandía, quien pues fue la guía editorial también dentro de este trabajo. Pero bueno, creo que nosotros que hemos estado trabajando aquí en Veracruz, un estado tan difícil de cubrir, que da notas pues todos los días, bueno, de manera muy habitual, pero no solamente sobre corrupción, también sobre inseguridad, sobre violencia. Y bueno, nosotros siempre como periodistas que vivimos en Veracruz, nos había quedado esa espina, ¿no? O sea, es que vemos tantas cosas que el problema es insisto, en saber contarlo, ¿no? Entonces, así pasaba con las desapariciones forzadas, así pasaba con los descubrimientos de fosas clandestinas, y bueno, fue que tuve la oportunidad de tener pues acercamiento a este lugar, y creo, reitero, una de las cosas más pues más valiosas de este texto fue que finalmente fue un reportaje que fue irrefutable a pesar de pues lo fuerte que pudiera parecer el título, ¿no? O sea, tuvimos campañas de descrédito por parte del anterior gobierno, la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y también de quien fue su exfiscal, Jorge Winkler Ortiz, quien ahora es prófugo de la justicia. Sin embargo, bueno, pues el tiempo nos fue dando la razón. Quisiera comentarte, Armando, y también para las personas que nos están acompañando, que podemos concluir que detrás de este reportaje, de este predio que se denomina La Gallera, que es un rancho ubicado al norte de Veracruz, en el municipio de Tihuatlán, muy cerca de Poza Rica, podemos concluir que en 4 años se han realizado 5 diligencias que han sido, en las cuales han participado familiares de personas desaparecidas, pero también autoridades. Han participado ya no solo la Fiscalía General de Veracruz, sino también la extinta Procuraduría General de la República y ahora Fiscalía General de la República. Y pues, insisto, son 5 diligencias y no dejan de aparecer pues restos de personas en ese lugar. Y bueno, pues yo quisiera brevemente relatar de qué se trata esto. Tenemos una primera diligencia ocurrida el 31 de enero de 2017, la cual, a través de un mandato judicial de la Fiscalía General de Veracruz, ingresan a este predio, insisto, denominado La Gallera, ubicado al norte de Veracruz, y algo muy habitual aquí en Veracruz, valga la expresión, dan con 6 cuerpos, 5 hombres y una mujer decapitados, pero bueno, esta diligencia fue acompañada por familiares de personas desaparecidas y a ellos les llamó demasiado la atención que además de esta escena tan grotesca, había pues indicios y además prendas de al menos 20 personas en ese momento decían, por lo que esto también es parte valiosa del trabajo, cómo con el paso de los años las familias se fueron enseñando a trabajar conforme lo va exigiendo la autoridad, ¿no? Es que creo que en el caso de La Gallera todo hicieron bien los familiares, fueron prudentes, trabajaron de la mano con las autoridades y se llevaron esta cachetada con guante blanco, ¿no? O sea, insisto, fue esa primera diligencia. Posteriormente ellos, ante la inquietud de seguir investigando, hacen lo que se debe de hacer, solicitan una autorización a un juez, vuelven el 27 de febrero de 2017, encuentran más restos, entre ellos se encuentran pues cerca de 250 fragmentos óseos, encuentran un cráneo con las proporciones de un menor de edad, y bueno, pues es como
como las familias solicitan a la fiscalía procesar el lugar. ¿Qué es procesar el lugar? Bueno, pues recabar todos los indicios, resguardarlos y tratar de ver qué de esto puede servir para llegar a tal vez a la identificación de alguna de las personas que están desaparecidas en esa zona. Sin embargo, ahí empieza todo lo lamentable. Nunca supo dar una respuesta al gobierno de Veracruz, literalmente abandonó la zona, pese a que se comprometió tan siquiera a poner, a mandar pues policías en el lugar para resguardarlo, no había nada. Nosotros tuvimos la invitación por parte de familiares del colectivo María Herrera Poza Rica, nos invitan a ir a documentar esto, activamos algunos protocolos, nos organizamos, siempre con mucha cautela para hacer este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Nosotros volvemos para marzo de 2017 ya finales, y pues todo está igual. Nosotros nos encontrábamos aún con algunas fosas abiertas. Nosotros dimos con 22 fosas que incluso ya habían sido marcadas por la autoridad, que en ningún momento se procesaron. Seguían restos óseos en esos lugares. Encontramos sobre todo pues algunas escenas pues violentas ahí. Había rastros de manos impregnadas en la pared con sangre, pues rastros de sangre. Y pues sobre todo lo más grave de esto, me parece, es que eran cientos de evidencias que en ningún momento se procesaron, insisto. Y bueno, que ante el juicio de expertos nos referían que eran pues indicios que en algún momento pudieron ser muy valiosos, que pues fueron expuestos a lo que se le denomina la fauna nociva, a animales, pero bueno, también pudo haber estado expuesto a quienes cometieron estos crímenes, y en ningún momento pues se procesaron, ¿no? Finalmente te comento, a partir de eso, pues entró, se supone que, como le llamamos aquí, al quite, la Procuraduría General de la República. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se hizo una tercera búsqueda, entre el 14 y 20 de noviembre de 2018. Volvió a encontrar restos. No clausuró o no dio por terminada la búsqueda. Y bueno, la última la más reciente búsqueda, que fue en febrero de 2020, que fue ya la quinta, regresan nuevamente los familiares y pues demuestran que también el trabajo de la Fiscalía General de la República, o entonces Procuraduría, también fue deficiente, y que nunca se terminó de procesar este lugar, ¿no? Entonces yo creo que básicamente ese podría ser un resumen de este texto, que, insisto, a veces pues es un poco complicado contar este tipo de historias cuando uno vive en estas zonas. A veces nos echamos nosotros mano de alianzas periodísticas que ayuden a darle un poco más de voz y difusión a nivel nacional, por así decirlo, pero siempre de inmediato se enfrenta uno al descrédito por parte del aparato de gobierno, ¿no? No te escucho, Manuel. Hola, creo que perdimos a Armando, ¿verdad, Arturo? A ver, ¿aquí me escuchan? Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos ahí se nos está retroalimentando con algunos, no sé si tengan ahí o estén monitoreando el programa, que podamos bajarlo o incluso apagar el programa. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta exposición. Ya platicaremos acerca y profundizar en la narrativa de lo que significó, pero quiero regresar contigo, Arturo, acerca de qué fue periodísticamente más satisfactorio de haber hecho ese reportaje. El premio, el lograr sistematizar, encontrar periodísticamente, decir así se hizo, ¿no? El ser pioneros en este tema de las empresas fantasma con una metodología, encontrar esta misma metodología
de pronto ver a Duarte en la cárcel, aunque no haya sido directamente, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Pero ¿qué fue para ti lo más satisfactorio hablando periodísticamente, ¿no? Es decir, como aquel doctor que opera y su paciente sale perfecto y dice, lo más satisfactorio pues fue la vida de la salud de esta persona. Para ti en lo personal, ¿qué fue lo más satisfactorio? Sí, no, yo creo que lo dividiría en varios momentos, ¿no? Porque ahora les podría dar una respuesta tal vez relativamente sencilla. Ya han pasado unos 3 años, ¿no? 4 años de ese reportaje inicial, y puede darles una conclusión, pero sí tendría que ser más bien honesto en el tema de cómo lo hemos vivido, ¿no? Evidentemente, digo, empezaría por el tema del premio, porque sin duda creo que, y entiéndaseme bien, yo creo que es lo menos importante, ¿no? Más allá de que evidentemente hay una satisfacción cuando uno obtiene uno de estos premios, ¿no? Por esto, por cualquier trabajo, ¿no? Siempre se alegra uno, además más por el trabajo en equipo, ¿no? Que creo que es siempre lo más satisfactorio, luego ver también a tus compañeros contentos, claro, por eso, ¿no? Pero la verdad es que ese es, yo diría que como una especie de, ya más bien una cosa que va un poco al ego, por supuesto, pero ni de lejos es la satisfacción mayor. En el caso particular del reportaje de Veracruz, yo les diría con toda honestidad que hubo dos grandes satisfacciones. La primera, sí, voy a ser honesto, cuando agarraron a Javier Duarte y dijeron que, es más, no, cuando renunció, faltándole un mes para acabar su gobierno, claro, y se escapó. La verdad es que en el equipo de Animales esa fue una noticia que sí nos generó pues, entre sorpresa, pues, o sea, sorpresa en el buen sentido, porque uno decía, bueno, o sea, a ver, es que sí está pasando ya algo fuera de lo común, ¿no? Traía una consecuencia política, que es que Javier Duarte había perdido la gobernatura de Veracruz, bueno, no Javier Duarte, el PRI, que nunca había perdido Veracruz, era uno de sus bastiones dominantes, ¿no? Sale el reportaje faltando 2 o 3 semanas antes de que fuera la elección, de esta elección de 2016, hay un impacto, luego ya lo documenté para el libro, un libro que, por ejemplo, por acá se ve, de que se llama Duarte el Priista Perfecto. Ya me platicaron fuentes cuál fue el impacto en términos electorales de ese reportaje, pero el que pasara algo, ¿sabes? El saber, huyó, luego lo detuvieron, luego verle la audiencia, luego escucharlo declararse culpable. La verdad es que uno no está, lamentablemente y tristemente, uno no está acostumbrado en México a ese tipo de ver que esas cosas suceden, ¿no? Ojalá fuera al revés y siempre una buena investigación periodística, porque luego la gente te pregunta, oye, pero ¿de qué sirve que hagas esto si no pasa nada? No, es que esa no es la chamba de los periodistas. Nuestra chamba es documentar, y ya a otros les corresponde, incluso a la misma sociedad, le corresponde exigir esos resultados, pero esa fue una gran satisfacción. Y la otra, que terminó sobrepasando incluso a esa, es de la que ya les hablé hace rato, que es realmente, viéndolo a la distancia, el haber logrado probar un fenómeno que fue ocasionando una cascada de cosas y que hoy nos tiene con este tema de las empresas fantasma, donde se han hecho estas reformas legales, criticables o no criticables, hay una persecución, pero todo lo que desató el haber descubierto este modus operandi y que ahora se traduzca en tantas cosas, creo que esa, ya vista a la distancia, sería la satisfacción mayor. Es decir, saber que pasó algo, ¿no? Porque cuando eres periodista, pues te vas indignando, ¿no? Y va creciendo, sí. Y cuando vas profundizando más el tema, la capacidad de indignación de pronto se ve totalmente rebasada por el no pasa nada, y de pronto aquí sí pasó, y me parece que también la parte de como metodología, que quiero regresar con ese tema más adelante, porque ese también es un legado muy trascendental para el gremio, para el oficio, ¿no? Es decir, hay una forma, podemos metodológicamente investigar este tipo de casos, y entonces sí, aunque se escuche un poco pretencioso, pero sí ser un poco o un tanto un contrapeso del poder, que el poder sepa que hay personas como tú, como animal político, como tu equipo, comprometidos con decir, ya no les va a ser tan fácil, al menos, ¿no? Hay alguien que se va a comprometer a complicarte un poquito, ¿no? Porque son muy hábiles y siempre encontrar más, pero bueno, también habrá habilidad de este lado o del caso equipo como ustedes, para seguir tras esos pasos. Sí, quiero regresar un poco contigo más adelante, Arturo, con el tema de la metodología, que me parece que es un legado al periodismo muy importante. Y Miguel Ángel, en tu caso es también la misma pregunta, con este tema tan complejo, con
buscar una narrativa que lograra publicar esto. Al final, en tu caso, ¿qué fue lo más satisfactorio a nivel personal como periodista para ti y para tu equipo también, Miguel Ángel? Sí, bien, pues creo que siempre me inquietaba el hecho de que pues era posible, o sea, ¿quién mejor que nosotros que vivimos en Veracruz contar algo que pasa en Veracruz, ¿no? Cuando lo tenemos todos los días. No digo que alguien no lo pueda hacer. Y para muestra de ello es que a mí me dio mucho gusto porque es un amigo mío y a una persona que estimo y admiro también. Por ejemplo, que un año previo a que nosotros ganáramos el premio, Pablo Ferri del País ganó, me parece que en la categoría de crónica, sí, por una narración sobre las fosas de Colinas de Santa Fe, ¿no? Entonces, a nosotros nos quedaba la inquietud de que decimos, bueno, pues es que nosotros también podemos hacer ese tipo de textos, ¿no? Podemos contar esas historias que pasan aquí, ¿no? Entonces, creo que por un lado me dio mucha satisfacción de que pudiera ser reconocido nuestro texto con algo que nosotros, insisto, pues vemos con mayor frecuencia y bueno, y sin duda que también te crea estos retos personales, ¿no? Por ejemplo, ahora el reto podría ser que cómo contar, por ejemplo, para el país completo o para otros países, el fenómeno que está pasando de violencia aquí contra los compañeros periodistas, ¿no? O sea, cómo contarle a México y a otros países que suman 25 periodistas asesinados en 8 años, ¿no? Entonces, y pues es ese tipo de cosas, vaya. Creo que el estímulo que me dio el texto de La Gallera fue que pudimos contar algo que pasa muy a menudo en Veracruz, ¿no? Y desde Veracruz, pues. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Regresando contigo, Arturo, yo sé que incluso esto que te voy a preguntar se ha convertido incluso en talleres, en seminarios, el tema de la metodología, pero ¿cómo podrías resumirla un poco en el sentido de los estudiantes que nos están viendo, están acompañando esta transmisión, los periodistas en activo? Es decir, mira, estas son como herramientas básicas o esto es los cimientos de esta metodología. ¿Cómo lo podrías resumir y compartirnos, Arturo? Esa es una pregunta bastante complicada, dado que nos tardamos, justo hay talleres completos, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar un anuncio próximamente en Taller Arteluz, ¿no? Que es una excelente iniciativa, si los ubican en Twitter, @Taller Arteluz. Justamente estamos por dar, yo creo que a mediados de noviembre, un nuevo taller, su servidor y Nayeli Roldán, que también es reportera de Animal Político del equipo de la estafa maestra, donde abordamos a fondo esta metodología, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, lo que les puedo decir en este momento, porque para no ocupar mucho tiempo, es que todo parte, pues, de revisar lo que se ha dicho, ¿saben? No demerito para nada las gargantas profundas, ni las fuentes, ni mucho menos, ¿no? Pero incluso las más fuentes, la gente que nos escribe a nuestro correo de, oye, fíjate, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, todo empezó porque había denuncias, siempre que van a hacer elecciones, y creo que viene un excelente año para eso, siempre que van a haber elecciones, a los políticos les da por denunciar a sus opositores, ¿no? Porque va y se toman la foto con la denuncia y miren, sí, vengo aquí a la PGR y lo que quieren, honestamente, déjenme decirles, es solamente lucirse y echarle, pues, basura al otro, por decirlo decentemente, pero normalmente lo que denuncian, la tranza que reportan es verdad. Entonces, siempre hay que partir de ver, más allá del contexto, ver qué es lo que está denunciando un político, por ejemplo, o revisar las auditorías. La próxima semana va a salir el reportaje, a finales de la próxima semana, va a salir el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. Ahí nada más búscate uno y empieza a deshebrar, ¿no? Ve de qué hablan, qué contrato, en qué partida, qué empresa, y a partir de ahí hay que movernos con transparencia. Los contratos, las licitaciones, los anexos, todo eso es público, pero jala la hebra de algo que ya se esté reportando que no está bien, ya sea porque alguien lo denunció, porque aparece en un reporte de la auditoría, y a partir de ahí
Ya existe la Plataforma Nacional de Transparencia, ya ni siquiera muchas veces hay que enviar solicitudes, ya hay obligaciones de transparencia mucho más avanzadas que hace 4 años, ¿no? Pero si no, manda solicitudes de transparencia, empieza a revisar cuentas públicas y sí, hay que perderle el miedo a ciertas cosas, pero el aliciente es que la información ahí está, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Miguel Ángel, en tu caso, yo recuerdo algunos maestros de periodismo que me decían, el periodista no debe involucrarse de más, no debe de convertirse de pronto en un activista, y la línea a veces es muy delgada. En tu caso, al hacer este acompañamiento, ¿hubo algún momento donde sentías que el trabajo periodístico era insuficiente y de pronto casi como que te querías convertir en activista? ¿Te llegó a pasar eso en el proceso de periodístico de esta noticia? Hola, sí. Bueno, no, digamos que yo también, de alguna manera, en la Universidad Veracruzana, pues egresé con ese consejo, ¿no? De que uno siempre debe de ser simplemente pues, alguien que observa algún fenómeno y trata de escribir lo mejor posible sobre ello. Sin embargo, creo que en contextos como el de Veracruz, pero igual muchos estados de México, pues sí, está bien, ¿no? Pero habrá muchos que también estén interesados en observar como tú, y creo que una de las obligaciones, o yo creo como compromisos de un periodista que cubre violaciones a derechos humanos, es que si tenemos que las familias demandan a psicólogos que tengan empatía, a funcionarios que tengan empatía, a policías que tengan empatía y sean respetuosos con los temas que se tocan, pues creo que nosotros, si bien no tenemos que ser activistas como tú lo dices, pero sí tenemos que ser empáticos con la causa que estamos cubriendo, ¿no? Muchas veces nosotros suplimos esa falta o ese olvido institucional o abandono institucional que tienen pues los familiares de desaparecidos. ¿Cómo? Tan fácil como sentarte con ellos y escucharlos un rato, o sea, pues no hay mayor cosa que pueda hacer por ellos, y ellos siempre te lo van a recompensar, ¿no? De alguna u otra forma. Es decir, quiero creer que gracias a esa empatía que tuve de manera muy sincera y mantengo con los colectivos de desaparecidos, pues tuve la oportunidad, no sé si decirle un privilegio, hablando de manera periodística, de que fuera a mí quien me a quien me invitaran para ir a documentar lo que estaba pasando hasta el norte de Veracruz, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en la capital, en Jalapa. Entonces creo que sí, pudiera seguir de acuerdo en que nosotros sí debemos de no rebasar este límite del activismo, pero yo agregaría a lo que aprendí de mis profesores en que al menos al cubrir derechos humanos se debe de tener empatía con las causas, porque si no, las víctimas sí de alguna manera, de acuerdo con las malas experiencias que han tenido, ellos sienten que solamente estás obteniendo un beneficio a la hora de tener información de ellos, y bueno, Sí. pero bueno, ¿y yo qué obtengo? O sea, ¿no? Yo estoy buscando a un familiar, ¿de qué manera tú me vas a ayudar? Entonces, bueno, pues creo que a través de un trabajo, respetuoso, empático, insisto, pero sobre todo que, por ejemplo, a través de esta denuncia, ¿no? Denuncia, no sé cómo llamarlo, pues se hayan, lo que parecía una diligencia que iba a terminar el 31 de enero de 2017, insisto, ya van 5 y no ha terminado, y siguen pues descubriendo indicios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi mayor premio, además del Premio Nacional de Periodismo de esto? Cuando en algún momento pudieran identificar a una persona de ahí, ¿no? O sea, evidentemente también eso será un mérito personal bastante, o sea, único, vaya, en la carrera que tengo. Claro. Vamos a compartirles lo que nos están ya comentando en algunas redes sociales. También, si en algún momento terminando la transmisión, ustedes pueden comentar
les agradeceríamos nuevas formas emergentes de periodismo o son parte de las mismas, y si falta un uso más intensivo de tecnologías exponenciales. Esto lo dice Pablo Valencia Carranza. María Teresa Arroyo, muchas felicidades para ambos invitados. Muy buen trabajo el de Arturo Ángel y Miguel Ángel. Me dicen si se escucharon bien o no se escucharon. Incluso quité la cámara para tener una mejor transmisión. ¿Ahí me escuchan? Ahora ya. Ahora ya, pero no escuchamos si hubo una pregunta, hermano. Ahora ya. Básicamente fueron felicitaciones que comparten para ambos trabajos. Y en esto mismo, y aquellos que nos ven, que Tenemos algunos problemas con Armando, parece que es de conexión, pero nos comentaba que son los comentarios que nos está llegando del público. Ahorita se los paso, los estamos viendo aquí de María Teresa Arroyo Gopar, que los felicita. Muchas felicidades por ambos invitados. Muy buen trabajo el de Arturo Ángel. Gracias. Y Miguel Ángel León Carmona, orgullosamente egresado de la UB. Excelente trabajo el que viene realizando en materia de investigación. Ambos son ejemplos a seguir por las nuevas generaciones de periodistas. También Lourdes López comenta: qué buenas historias, dan cuenta de lo valioso del periodismo de investigación. Muchas gracias por compartir. Parece que ya tenemos a Armando nuevamente. Continuamos con Armando. Pues creo que Armando no se escucha. Pero bueno, gracias por los comentarios, ¿no? Evidentemente, siempre ayudan a esto. Y yo me gustaría agregar algo que se me quedó hace rato pendiente, pero que lo decía Miguel Ángel, ¿no? Ahora que hablaba de la colaboración, otra cosa que yo les quiero contar y que creo que hemos aprendido, independientemente de que se trate de temas de corrupción o de temas de seguridad, hay una clave que creo que conjuga todo este tipo de trabajos, y es el tema de la colaboración, ¿no? Y es una de las cosas que se ha vuelto, creo que en una obsesión, una necesidad y una obsesión de los medios, sobre todo que hemos nacido ya en estos últimos años, ¿no? Cuando no me gusta mucho el término de la democratización de los medios, pero creo que es bastante acertado, ¿no? Es decir, veníamos de esta época de décadas atrás, de que lo único que importaba era la exclusiva del periódico fulanito, y entonces había esta idea de encapsular tu información y no compartírsela a nadie y esperar y sacarla, ¿no? Y creo que los retos que nos ha planteado el contexto actual, no solamente por el tema de la complejidad de los fenómenos de corrupción y de violencia, sino además creo que por el asunto de que cada vez hay más desinformación también, ¿no? Hay que decirlo, a pesar de que cada quien usa ese término como le conviene, pero de que empieza a haber mucho más ruido en general en el ambiente. Creo que a partir de eso se ha vuelto clave el tema del periodismo de colaboración. Y entonces, cuando hay un tema de violencia, por ejemplo, como lo que nos ha comentado Miguel Ángel, ¿no? O cuando hay un tema de corrupción, sí se necesita cambiarte un poco el chip, que no es fácil, pero un poco el chip de es mi información y no la comparto con nadie, solamente quiero que salga en mi página.com y abrirla
ya sea para que te ayuden en el reporteo o incluso solo para que te ayuden a hacer esta caja de resonancia mucho mayor, ¿no, Miguel Ángel? Y entonces creo que en ese sentido se ha vuelto clave para los temas de estas historias que muchas veces los medios más grandes y convencionales no pueden contar por compromisos que tienen y que han tenido siempre, ¿no? Pero incluso por protección, cuando hablamos de temas de violencia, ¿no? Creo que se ha vuelto clave el periodismo de colaboración y esa creo que es otra de las contribuciones que sí tienen. Sí, te escuchamos, Armando. Creo que es otra de las termina. Sí, creo que es otra de las contribuciones que tienen que ver con este tipo de trabajos como el de Miguel Ángel o con el de Veracruz o con muchas historias de los últimos años o incluso organizaciones que no son propiamente un medio, pero que hacen estos trabajos con un equipo de periodistas y que la idea es difundirlo y es muy padre que otros medios más grandes se presten a abrir esas vías, ¿no? Entonces creo que además de las metodologías y esto que hemos platicado, creo que de las cosas más importantes actualmente es el periodismo de colaboración y las alianzas que podemos hacer en otros medios para que lo que más nos importa, y ni Miguel ni ninguno de ustedes, colegas que nos escuchen, nos dejarán mentir, pues lo que más importa es que tu historia se lea, ¿no? Que se conozca, y no porque sea de Arturo o de Miguel, sino porque te interesa que el fenómeno que tú estás contando, pues llegue a más personas, ¿no? Entonces creo que es de las grandes revoluciones que hemos tenido en los últimos años también. Oye, Miguel Ángel, y tú hablabas antes de que se cortara la transmisión mucho acerca de la empatía, ¿no? De lograr hacer empatía con el entrevistado. Me parece que esa es una habilidad que va creciendo o puede desarrollarse con el paso de los años del oficio, pero ya es algo que traes. O sea, hay personas que no son empáticas, pero aunque esté ocurriendo un crimen casi enfrente. ¿Qué habilidades crees que debe de tener un periodista, una persona, antes de ser periodista? ¿Es ser empático, trabajo en equipo? ¿Qué otras habilidades lo hacen único al periodista o especial comparado con otras profesiones? Desde tu opinión, Miguel, y luego también te lo pregunto a ti, Arturo. Bueno, pues escuchará un poco romántico, pero pues yo creo que siempre lo he defendido de que pues un periodista debe ser una buena persona y pues siempre lo voy a defender, ¿no? O sea, me parece que eso siempre van a valorarlo. Mira, me ha tocado solamente por el tema de tratar con víctimas. Yo creo que ellos han conocido a las peores personas, ¿no? O sea, hablo de funcionarios, hablo de servidores públicos, hablo incluso de periodistas. Entonces, ellos se han vuelto también expertos en estudiar a las personas. Entonces, bueno, yo diría que además de aprender a observar lo que nos dicen en la universidad, ahora en casos de cobertura de violaciones a derechos humanos, hay que aprender a escuchar, yo diría, hay que aprender a escucharlos, porque en temas como estos, ahí puede ser la clave, ¿no? También es clave aprender, yo creo que a través de tu trabajo, siempre te va a ayudar mucho a que digamos que tu casa editorial o en redacción aprendan a respetar tus tiempos, ¿no? Creo que algo que me ha abierto las puertas con las víctimas es que desde que empecé, a mí al principio por temor a fallar o a errar, siempre dije, y esto lo puedo compartir con gusto con ustedes, cuando publico un texto que tenga que ver con víctimas, antes de publicarlo y de pasarlo a mi redacción, lo comparto con la víctima, ¿no? Para que ellos lo lean. Y en dado caso, porque a veces es eso, o sea, les puede causar ruido si de momento se te va un nombre que los puede poner en riesgo, o que si está un dato impreciso, pues ellos te pueden ayudar. Son tus primeros editores, pues, ¿no? Y para mí es súper importante que ellos los lean. Y eso lo he hecho ya a lo largo de casi 5 años y me ha funcionado. Y te podría decir que pasa, por ejemplo, como con cualquier empleo, ¿no? O cualquier actividad, pues nosotros, sin hacernos promoción, nos vamos recomendando entre víctimas, valga la expresión, porque me dicen, oye, mira, pues, ¿quieres contar tu caso? Te sugiero con fulano de tal, porque es respetuoso, ¿no? Y porque tiene la cortesía, pues, de antes enviarte el texto a ti, ¿no? Porque, ¿cuántos casos cuántas coberturas de violencia, en vez de ayudar a la víctima, nada más la pone más en riesgo, ¿no? Entonces, creo que es lo que me ha funcionado. Muchas gracias, Miguel Ángel León Carmona. En tu caso, Arturo, ¿cuáles crees que son estas habilidades? Primero, que el periodista debe desarrollar, o bueno, primero quizás hasta deba de tener, ¿no? Un poco como la base,
cuáles puede desarrollar. Y tú, porque recuerdo cuando hicimos también otro programa con personas de Animal Político, con periodistas de Animal Político, nos decían, bueno, es que nosotros ya hacemos equipos de trabajo con informáticos, con abogados, o sea, vamos creando grupos integrales. Y te pregunto ahí, cuando hacen estos cuartos de guerra de periodismo con personalidades diferentes, profesiones diferentes, ¿qué habilidades ves en el periodista que tú dices, híjole, esto nos hace únicos o nos hace distintos? Sí, a ver, antes que nada, ratificaría lo que acaba de decir Miguel Ángel, ¿no? Es también yo de lo que siempre contesto inicialmente. No quiero decir que, y bueno, en el sentido de ser buenas personas, ¿no? A pesar de que suene medio romántico, pero pues claro, es de las cosas que los grandes maestros del periodismo, Kapuscinski, entre otros, siempre han señalado, ¿no? Digo, no, seguramente puede ser mala persona y desarrollar las herramientas del oficio, pero en la idea que tenemos del periodismo como un servicio y como un equilibrio, porque y eso sí no es palabrería ni es ponerle más al saco tacos. Sí, el periodismo sí tiene esta función social de auditar al poder, porque en realidad eres el vehículo a través del cual la sociedad lo hace, ¿no? En realidad es un derecho de las sociedades poder saber qué hacen sus gobernantes, porque finalmente ellos toman las decisiones que nos afectan a todos y además lo hacen con recursos que son de todos, ¿no? Entonces, pero pues digo, la sociedad, imagínense que todo el mundo tuviera que estar reportando noticias para enterarse de qué sucede. No, nosotros los periodistas somos ese vehículo, nos toca desarrollar el oficio de ser estos filtros de qué desde nuestro punto de vista, y ahí es un tema yo les diría más que no es una cosa de una cualidad innata, sino más bien de cosas que hay que aprender del oficio, de distinguir. Sí hay que tener curiosidad, eso sí, yo no concibo ningún periodista que no sea curioso, no que sea chismoso, pero también si lo quieren decir así también, porque hay que preguntarse cosas. Si no te preguntas cosas, pues no, no es tu oficio maestro, es otra cosa, ¿no? Pero si te preguntas cosas, entonces luego ya viene el aprender el oficio de discernir entre qué cosa creemos desde nuestro punto de vista, esa cosa de la objetividad que se mencionaba mucho en esas escuelas viejas, eso ya yo creo que ya lo dejamos atrás hace tiempo, esto de no somos robots, ¿no? Ni podemos, pero sí podemos ser transparentes también en nuestras agendas, ¿no? Tanto personales como de nuestros medios, ¿no? Esto que comentaba Miguel Ángel de las víctimas y de compartir el texto, en los clásicos lo hubieran señalado como algo impensable, de no, como el texto es tuyo y no le interesa a nadie. No, yo creo que ya vamos en un camino de evolución y ahí entra lo que sí está bien, no podemos, todos traemos una carga enorme a cuestas de historias y la cosa se trata de ser transparente con ello también, ¿no? Y en estos cuartos de guerra que tú les dices, bueno, ahí partimos de entrada de otras de las habilidades que hay que ir aprendiendo desde mi punto de vista ahora, que tiene que ver también con lo de la colaboración que decía hace rato, y es de aprender a escuchar y a trabajar en equipo. Ahora se vuelve mucho más necesario, creo, en esta selva de información, de cosas que no son ciertas, ahora de las mañaneras y los personajes que hay ahí, ¿no? El contexto cada vez es más complejo, pero ya en el sexenio pasado era complejo porque teníamos la intimidación, las amenazas, el silencio de billetazos, ahora es otra cosa, pero también es complejo. Entonces, lo que hay que saber, lo resumo así, es aprender a sentarte y saber escuchar y no solamente a tu compañero que hace la misma investigación que tú, sino al programador, al diseñador, al que hace el video, al que hace las fotos y sabe cómo contar mejor la historia, y aprender a escuchar y a ser empático y a trabajar en equipo, yo creo que es fundamental. Muchas gracias. Ya en esta parte de despedida, Miguel Ángel León, de lo que puedas compartir, en qué estás trabajando, hacia qué viene nuevo ahora en lo que estás enfocando tu labor, tu interés y tu pasión. Bueno, pues en general estamos primero terminándonos de adaptar a estos nuevos tiempos también de hacer periodismo, ¿no? Estamos aprendiendo a cómo escribir cuando pareciera que quieren implantar verdades y verdades y verdades y verdades. Es muy difícil, ¿no? Además de que no podría decir que hay tanta, no está garantizada de plano la libertad para escribir. Siempre también hay una serie de maneras de ponerte el pie, pero pues es eso, estamos sorteando también esta pandemia, ¿no? Estamos
coordinando aquí trabajos con compañeros de Veracruz. Seguimos trabajando en estos temas, sobre todo en temas de derechos humanos. Y bueno, pues sí, quizás solamente podría adelantar un poco que personalmente trabajo sobre esta inquietud de cómo contar el fenómeno de la violencia que se ha ejercido durante años contra el gremio periodístico de Veracruz, ¿no? Ese es como que mi reto personal, que espero pronto poder contarlo y compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Arturo, ¿en qué estás trabajando que se pueda compartir, claro? ¿Hacia dónde va? ¿En qué está tu enfoque en este momento que nos puedas compartir? Sí, bueno, en términos de investigación periodística y de, a ver en Animal Político somos como un híbrido, traemos nuestra cobertura diaria, no llegamos a hacer un portal porque tampoco tenemos la capacidad de hacer algo como el Universal con tanto noteo diario, pero sí andamos con un tema de cobertura de agenda diaria, andamos pegados a los temas de militarización, de seguridad pública, de las reformas en justicia, en Guardia Nacional. Es un tema que no hemos soltado ni lo vamos a soltar, y sí traemos seguimiento de temas de corrupción. Muy posiblemente la siguiente semana manejemos algo relacionado con, pues, de nuevo, con militares, con derechos humanos. Los invito a que estén ahí al pendientes. Insisto, yo creo que estén atentos a nuestro trabajo en Animal Político, y sí me gustaría reiterarles la invitación, ¿no? Ahora que hablamos de compartir las herramientas, de capacitarnos, que estén al pendiente, por ejemplo, de las redes de Taller Arteluz, donde en Taller Arteluz siempre hay un montón de cursos, talleres, y además a precios muy accesibles, a precios de periodistas, porque los damos entre periodistas, ¿no? Colegas dan muchos talleres de compras públicas, de acceso a herramientas de justicia, de redes sociales, de podcast. Entonces ahí siempre hay muy buena oferta, y en el caso particular, a mediados de noviembre vamos a arrancar con un taller donde abundaremos estas herramientas, y además cada edición siempre descubrimos herramientas nuevas. Entonces, si quieren entrarle a mediados de noviembre, yo creo que unos días sale la convocatoria, yo la pondré ahí en mi Twitter también, para que estén atentos si se quieren inscribir, ¿no? Muchísimas gracias. El contacto de Arturo Ángel, en Twitter lo puedes encontrar como @ArturoAngel20. Animal, obviamente la página www.animalpolitico.com, y el Twitter @pájaropolítico, ese que ya hace unas décadas empezó a tuitear y hacer la diferencia. Hace 10 años, exactamente, ¿no? De hecho, cumplimos 10 años en unos días. 10 años. Sí, y suscríbanse, por ejemplo, tenemos nueva campaña de suscripciones, con varias ventajas y promociones. Se vuelve, además es fundamental para que sobrevivamos, la verdad. Entonces, si pueden suscribirse ahí a Animal Político, con motivo de los 10 años hay nueva campaña de suscripción, y para estudiantes hay descuentos, entonces éntrenle por ahí. Indispensable también apoyarnos justo de esta manera, porque el periodismo y la información son fundamentales, más en estas épocas donde los contrapesos parecen líquidos, parece que se empiezan a diluir de una forma muy, muy, muy extraña, muy de épocas presidenciales de hace unas décadas. Miguel Ángel León, el Twitter, Miguel-León-C, La Silla Rota, por supuesto que también ya la conocen, www.lasillarota.com, el Twitter @LSR Veracruz, y consulta www.econsulta.com, y el Twitter @econsulta_ver. Y les recordamos @yo soy Animal, editorial Animal, suscríbete, 200 pesos al mes, 110 para estudiantes y docentes. Por último, agradecemos la retransmisión del periódico El Debate, Periodismo Pixel, editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPCO, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos de México, entre otros. Muchísimas gracias. Una invitación final, Miguel Ángel, para que te sigan, para que sigan los trabajos que estás publicando tú, el medio en el que estás, y pues despedirnos y agradecerte enormemente que hayas aceptado este viernes de periodistas. Miguel Ángel, adelante. Sí, bueno, pues ya nada más sería la invitación a que en estos, pues, al público en general, ¿no? A que voltee a ver no solamente a los grandes medios, sino también que voltee a ver a proyectos como en el que participa Arturo, como el que participa tu servidor, y como algunos otros, ¿no? Donde vamos contra la corriente al no tener tanta difusión quizás, pero estamos haciendo contenidos interesantes y necesarios para los tiempos que estamos, pues, de alguna manera viviendo. Y pues eso, sobre todo, ¿no? Que
que se informen a través de nosotros, que aquí vamos a seguir, lo vamos a seguir haciendo este tipo de periodismo con mucho gusto. Muchas gracias y de verdad felicidades de corazón por lo que has logrado, por esa pasión y ese entusiasmo que tienes. Miguel Ángel, gracias por tu claridad para dar conceptos, para compartirnos información y también pues para llenarnos de entusiasmo por lo que significa el periodismo. Y por último, tu anuncio, digo, ahí está Netflix, pero es muy distinto y cómo no apoyar el periodismo mexicano, el periodismo comprometido, porque el periodismo diario, la dictadura de la inmediatez, pues luego cuesta mucho trabajo hacer trabajos de largo aliento, de periodismo de fondo, entonces apoyar estos esfuerzos periodísticos de largo aliento nos hacen tener una sociedad, pues cuando menos para poder tener una toma de decisión y un criterio, pues un poquito más informado, con un poco más de herramientas, por decirlo menos. Arturo, muchas gracias, felicidades y el anuncio final. No, gracias a ustedes de nuevo, al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, gracias a los que nos escucharon, y pues mi mensaje último es, lean, infórmense, no se queden solo con la versión de la conferencia de la mañanera o del noticiero 1, siempre contrasten, siempre lean 1, 2 o 3 medios, 1, 2 o 3 portales, y siempre contrasten antes de compartir algo, ¿no? Hay que aprender a hacer también, en esta época de tanto ruido, nosotros mismos tenemos que aprender a ser responsables y rigurosos en lo que leemos y en lo que compartimos. Creo que eso es muy importante para que no nos lleven con la finta tan fácilmente. Entonces, lean, revisen, compartan, consuman medios y si pueden, por supuesto, pues siempre apoyen a la Silla Rota, Animal Político, a todos los medios independientes, que pues sí, es algo muy importante, la verdad. Sí, además para allá va el futuro del periodismo, hacer contenido atractivo para tener suscripciones. Pues muchas gracias. Un resumen, me quiero quedar con esta frase: entre el rigor del periodista y la responsabilidad del radioescucha, del televidente, del lector. Estas dos cosas creo que van a poder llevarnos a un futuro mucho mejor del que hoy tenemos a través del periodismo. Muchas gracias, agradecemos por supuesto al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, a Arturo Ángel, a Miguel Ángel, gracias y nos vemos el próximo viernes aquí en Viernes de Periodistas en Línea, programa completo en el canal de YouTube. Hasta luego.